Bienvenidas a Energía Vital, el podcast donde exploramos todo lo que puede afectar tu energía, desde los hábitos diarios hasta las relaciones, dándote herramientas prácticas y basadas en la ciencia para que te sientas más vital y motivada cada día. Hola, mi nombre es Isabel Valdés, soy tu anfitriona y guía en este viaje hacia una nueva vida más energética y equilibrada. Ya sea que estés lidiando con fatiga crónica o buscando maneras de elevar tu ánimo o simplemente necesites un impulso de inspiración, aquí encontrarás la motivación y el conocimiento que necesitas. Vamos a comenzar. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Energía Vital y hoy día vamos a estar hablando sobre cómo las experiencias adversas de infancia pueden junto con obviamente justo con el sistema nervioso autónomo, cómo todo esto puede repercutir en la respuesta de hoy día y cómo esto afecta básicamente en la parte de neurodesarrollo. En otros capítulos ya vimos un poco los efectos de los tipos de estrés, ¿cierto? El individuo, que también va a afectar si es que el individuo es más sensible o no, porque se va a amplificar toda cómo está la percepción de la información. Y hoy día vamos a ver en forma general qué puede ocurrir cuando hay mucho estrés, distintos estímulos de lo que se podría llamar estrés, pero enfocándonos específicamente en las experiencias adversas de infancia que pueden haber ocurrido en la primera etapa cuando está este sistema nervioso, principalmente en la etapa de neurodesarrollo. Entonces, estamos considerando acá que este sistema nervioso, obviamente involucrando al autónomo, ¿cierto? El de sobrevivencia, si es que no te acuerdas, todo este proceso va a estar en desarrollo. Y cómo se puede entender esto de una forma simple. Cuando nace el bebé, no nace caminando, ¿cierto? Y nace chiquitito. A medida que va creciendo, va avanzando el tiempo, va creciendo en tamaño, en cómo reacciona, no nace caminando, ¿cierto? Primero hay pequeños estímulos para ese bebé, si es que el bebé fue estimulado o no, porque obviamente el bebé va a responder dependiendo de los estímulos que le llegue. Y esto obviamente también hay un montón de casos que se han publicado en la parte científica de cómo podría tener el impacto de lo contrario, ¿cierto? De que no haya ningún estímulo alguno, que el bebé abandonado, por ejemplo, donde no, o bebé que fue encerrado en una casa sin mayor estímulo, y eso sí repercute obviamente en cómo se desarrolla todo este sistema nervioso y todos los demás sistemas, porque ya estamos viendo que están todos involucrados. La señal nerviosa, al menos del autónomo, va a estar involucrado con el funcionamiento interno de los órganos, ¿ya? Entonces, si la persona recibe poco estímulo o por otro lado recibe mucho estímulo, también puede repercutir, sobre todo obviamente si vamos agregando cosas, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos una persona más sensible, que además fue más estimulada o que vivió más estrés, claramente vamos agregando más cosas a que la persona tenga más procesos de fatiga probablemente o estrés crónico a lo largo de la vida, ¿cierto? Ya. Y lo otro es que cómo el sistema en neurodesarrollo, las conexiones nerviosas, las conexiones neuronales, obviamente van a ir moldeándose, ¿cierto? Según lo que les ha tocado vivir a en la infancia, ¿cierto? Entonces, todo este sistema se va a empezar a moldear, como generando un programa de reacción, como que ya, si hay alguien, por ejemplo, que un bebé estaba llorando mucho, pero mucho rato y nunca nadie lo fue a contener, ¿cierto? Que el protector, porque estamos hablando que es un bebé, que aquí debería haber un adulto haciéndose cargo, o al menos una persona, ya si no es adulto, pero al menos una persona haciéndose cargo del bebé, que está recién aprendiendo todo y que tiene respuestas primitivas, porque tengo hambre, que tengo el tema de la digestión, tengo calor, frío, cosas primitivas que obviamente están ligadas con el autónomo, con el sistema nervioso autónomo.
Pero, ¿qué pasa cuando en la primera infancia hubo problemas o experiencias adversas tempranas? Como podría ser como un abuso o una negligencia donde no se vieron cubiertas las necesidades básicas, ¿cierto? Entonces, obviamente esto puede alterar el desarrollo normal del cerebro. Y obviamente durante la infancia el cerebro está en una etapa crítica, una fase crítica de desarrollo y cualquier estrés crónico puede interferir en la formación de las conexiones neuronales del individuo. Por ejemplo, se han visto algunos estudios donde se han se han demostrado que los niños que han sufrido trauma o procesos adversos tienden a tener menos materia gris en áreas claves del cerebro. Por ejemplo, la parte del prefrontal, que es importantísima para las funciones cognitivas superiores, como podría ser tomar decisiones o el control o gestión emocional. Entonces ya han existido estudios sobre eso. Puede haber también un aumento en la reactividad de otra parte del sistema que podría estar más sensible al estar más reactivo, un aumento de la reactividad, que es una parte específica que se llama sistema límbico, que es básicamente responsable como en forma general del tema de las emociones. Las experiencias más bien adversas de infancia pueden hacer que este sistema esté más reactivo y esto daría como resultado una mayor sensibilidad al estrés y a las amenazas que se perciban ya de forma adulta. Entonces aquí estamos hablando de un cerebro, una persona en neurodesarrollo, sin ni siquiera pensar que sea sensible, porque acuérdense que más sensibilidad se amplifica todo. Entonces estamos hablando que ya han existido estudios que han señalado que existe efectivamente algunas alteraciones a medida que existe el neurodesarrollo por haber experimentado experiencias adversas de infancia. También estas experiencias adversas de infancia se han visto que puede causar disminución en la regulación de un eje específico que tiene que ver con una parte específica del cerebro, hipotálamo, pituitaria, adrenal, bueno, unas partes específicas del cerebro que regulan el estrés. Entonces, esto ya podría provocar que no esté funcionando correctamente el cómo tú respondes frente a un factor estresor, produciendo de forma crónica, en algunos casos, dependiendo de qué tan severo sea, más cortisol, que vamos a hablar quizás más adelante de lo que es, pero en forma general la hormona del estrés. Y lo que obviamente puede afectar negativamente al sistema, al cerebro y al cuerpo. También se han visto otros estudios que las experiencias adversas de infancia o pueden provocar obviamente como trauma complejo, depende de cada caso obviamente, pero puede provocar que hayan problemas en la regulación emocional, porque ya hemos visto fisiológicamente, te acabo de comentar que van a verse afectados distintas áreas del cerebro que van a repercutir en la regulación emocional. Y esto va a hacer que, obviamente, en una etapa adulta, si esta persona no fue tratada, no fue intervenida en la parte de salud mental o no tiene herramientas propias, en un adulto puede tener dificultades para manejar emociones de forma efectiva. Y esto se puede traducir en lo que se conoce como la ansiedad, procesos depresivos, comportamientos más bien impulsivos, entre otras cosas. También ahí estamos hablando de que estas experiencias adversas de infancia también pueden afectar a la memoria, porque estamos hablando de que es un estrés crónico, ¿ya? Entonces, estrés crónico, proceso de experiencia adversa, van a afectar a la memoria a largo plazo y la capacidad de formar nuevos recuerdos en algunas personas. Algunos relatos acá es como no recuerdo muy bien todo lo que ocurrió en infancia. Y estamos hablando, insisto, que ni siquiera poniéndole el tema de la sensibilidad. Estamos hablando de personas que no necesariamente están dentro de un nivel de sensibilidad. Estamos hablando de cualquier persona. Entonces, que obviamente va a afectar
aparte de la memoria, ya estamos viendo el tema de las emociones. Puede existir también un desarrollo de hipervigilancia, donde la persona aprendió probablemente a muy temprana edad, por experiencia adversa, a que tenía que estar hipervigilante porque su medio no se sentía a salvo, por así decirlo. Entonces puede que sea una persona que esté constantemente en alerta de posibles amenazas. Esto un poquito también ligado con el tema ansioso, porque es como que, ¿qué pasaría si pasa esto y esto y esto? ¿Cierto? Entonces, pues esto obviamente puede llevar a largo plazo a procesos de mayor estrés, mayor ansiedad y obviamente, acuérdense que todo esto va a generar mayor gasto energético. Gasto energético, por ende, energía vital más reducida. Obviamente también estas experiencias adversas de infancia, hay estudios donde se demuestran alteraciones neuronales y de las hormonas, porque por todos estos cambios internos que ocurren, pero también existen cambios o alteraciones en la parte física, porque hay estudios que correlacionan esto con mayor prevalencia, o sea, hay mayor probabilidad de que la persona tenga enfermedades crónicas a largo plazo, o trastornos autoinmunes, por ejemplo, o problemas cardiovasculares en una persona adulta que haya tenido experiencias adversas de infancia. Como les digo, si una persona además es sensible, esto se amplifica más aún. Entonces, estas experiencias van a moldear, van a ser como que van moldeando un poco todo lo que tiene que ver con la forma de interacción con el medio. Este mapa neuronal, por así decirlo, este mapa que se va aprendiendo a muy temprana edad, se empieza a repetir, porque, aunque no lo crean, vamos a hablar más adelante, pero el sistema va a querer ahorrarte energía, tu sistema. Eso es lo que siempre va a intentar buscar, ahorro de energía, en el equilibrio y ahorro de energía generalmente. Entonces, el sistema ya que aprendió un programa, por ejemplo una programación, y que fue sometido a experiencias adversas de infancia, probablemente tú como adulto, si no has tratado, va a repetir automáticamente, sin ni siquiera pensarlo, va a ser de forma inconsciente, rápidamente va a venir el programa que ha sido repetido por toda la vida, porque se aprendió en etapa de neurodesarrollo. Y acuérdense que el sistema nervioso autónomo, que es el que se va a encargar de sobrevivir, ¿cierto? Si tu sistema, imagínate un bebé o recién nacido y más adelante la primera infancia, hasta los 7 años, 7, 8 años, como se está recién aprendiendo todo, la persona que está cuidando a ese niño, a ese bebé, va a ser vital la relación que ejerza y el respaldo que tenga esa persona para este mapa neuronal, cómo se va cómo se va entretejiendo. Porque si tengo una persona que no, por ejemplo, como niño, por ejemplo, no tenía que comer, porque la persona que lo cuidaba quizás, qué sé yo, estaba con droga o se la pasaba generando que estaba en una mala situación y tenía que generar o sea, de generar dinero, se la pasaba afuera y no tenía como el recuerdo de dejarle comida a ese niño. Obviamente eso sí va a repercutir en una etapa adulta, porque si es que no tiene tratamiento, ¿cierto? Si es que no busca ayuda, porque ese niño va a aprender, entre comillas, a la mala, a sobrevivir a muy temprana edad. Entonces claramente eso va a repercutir en cómo en el día de hoy un adulto vaya a reaccionar frente a distintos factores estresores. Entonces eso es más que nada como dar una pequeña introducción a lo que es las experiencias adversas de infancia y cómo éstas influyen en el mapeo neuronal y claramente como le he mostrado que hay estudios ya que esto sí hace un link en cómo hay distintos procesos, hay distintos fisiológicamente cambios fisiológicos neuronales, todo el sistema al momento del neurodesarrollo.
Así que, y obviamente cómo va a repercutir eso a largo plazo, porque estamos hablando de estrés más bien crónico, que ya sabemos que eso a la larga es un drenado de energía, hay escape de energía vital. Y la idea acá es mostrarte, porque estos son varias aristas y esto sobre todo es una arista que es compleja y que las muchas personas adultas se saltan o no quieren ver, eh, no están listos para verlo, lo cual es totalmente, cada uno va con sus propios tiempos, pero esto sí va a repercutir en el estado de energía vital y cómo tú sobrevives, por así decirlo, en el día de hoy, porque tu sistema autónomo va a querer sobrevivir y esto obviamente va a depender de cómo también aprendiste tú a sobrevivir en primera infancia y las experiencias que te tocó vivir. Y por eso acá siempre señalo que las experiencias son únicas. Las experiencias son únicas. Hay miles de experiencias, como hay seres humanos. Y también a eso hay miles de tipos de sensibilidad en algunas personas, que eso va a repercutir más todavía. Así que bueno, espero que te empiece a hacer sentido de que esto es más complejo, el tema de la energía vital, y por eso es la idea del podcast, pues para amplificar mucho más algunos conceptos que obviamente están involucrados en la energía vital de cada ser humano. Y espero que te haga clic, que te haya ayudado un poquito a reflexionar. Si eres más sensible o necesitas más tiempo para procesar la información, quizás vas a tener que escuchar nuevamente el podcast o detenerte a escribir un poco qué cosas llegaron a la mente. Y nada, siempre les digo, toma acá lo que te sirva. Así que llegamos hasta acá con el capítulo de hoy en el podcast de Energía Vital. Te mando un abrazo apretado, lleno de energía, y nos vemos ya en el siguiente capítulo.